Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en nuestro webinar de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Desde ya les damos las gracias por la gran acogida que hemos tenido. Hemos tenido más o menos 1,200 inscritos y queremos avisarles desde el inicio de nuestro webinar, en el cual tenemos temas súper interesantes para todos los pediatras y los gastropediatras, que para todos aquellos que no han podido inscribirse a la plataforma de Zoom, pueden hacerlo a través de Sodogastro en Facebook, de la página web de Sociedad Dominicana de Gastro, sodogastro@.com, y si no, se pueden suscribir al canal de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología a través de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo. Así que ante cualquier problema con la plataforma o aquellos que quieren entrar, todavía pueden hacerlo a través de esta plataforma. Les agradecemos de nuevo muchísimo el hecho de que hayan tenido el interés y esperamos compartir una hermosa tarde con todos ustedes. Los voy a dejar con las palabras de bienvenida de nuestra presidenta actual, la doctora Marlene Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Adelante, doctora. En nombre de la directiva de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología 2021-2022, les doy la bienvenida al tercer webinar de nuestra sociedad. Mi gratitud al capítulo pediátrico en el nombre de la doctora Giselle Fernández y el doctor Robert Cruz por su cooperación en la realización de nuestro webinar en el día de hoy, con la colaboración de Infectología Pediátrica con la doctora Claribel Silva y la doctora Madeleine Reynoso, y Gastropediatría con nuestros anfitriones. Bienvenidos a los pediatras que nos apoyan en el día de hoy. Hasta ahora, la mayoría de los casos de coronavirus han afectado de manera mayoritaria a los adultos. Los niños que contraen esta infección parecen tener síntomas más leves que los adultos y que los ancianos. Pero es importante la revisión que nos aportarán hoy la doctora Silva y la doctora Reynoso en su trabajo con pacientes COVID pediátricos dominicanos. Gracias a la intervención y colaboración de nuestros colaboradores en la formación continuada de nuestra sociedad, que aún en los tiempos actuales de pandemia COVID, continúan ofreciéndonos el apoyo de seguir activos en el conocimiento e intercambio de información. Bienvenidos y gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Marlene, por sus palabras de bienvenida. De inmediato vamos a pasar a la parte que tiene que ver con la academia de esta tarde. De verdad, estamos muy emocionados por la acogida nuevamente y aparte de eso tenemos 3 conferencistas muy jóvenes, pero muy bien preparados que van a exponer durante esta tarde. Para comenzar de una vez, les voy a recordar nuevamente que todo aquel que no haya podido conectarse se puede conectar por YouTube, lo puede hacer a través del canal de YouTube de Sodogastro, lo puede hacer también por Facebook Sodogastro o por la página de sodogastro.com, que es nuestra página web, si tiene problemas con la plataforma de Zoom, porque tenemos más o menos 1,200 inscritos para este webinar. De inmediato vamos a pasar con nuestra primera conferencista. Las preguntas y respuestas se pueden ir haciendo en la pantalla, van a encontrar debajo en la plataforma de Zoom una parte en inglés de Question and Answers y otra que dice preguntas y respuestas para todos aquellos que quieren hacer preguntas que serán al final de las conferencias. Para iniciar, vamos a iniciar con la doctora Claribel Silva. La doctora Claribel Silva es graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, grado cum laude, es pediatra infectóloga egresada del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, se desempeña como pediatra infectóloga en el Hospital General Plaza de la Salud, en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, en el Hospital Hugo Mendoza, y es la actual subdirectora médica del Hospital Hugo Mendoza. La doctora nos va a hablar de COVID-19 en pediatría, ¿qué sabemos hasta hoy? Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación que me han ofrecido. Es un placer para mí, gracias a la Sociedad de Gastroenterología y gracias a todas las personas que en estos momentos están conectados con nosotros. Es cierto, como se dijo al principio, hay pocos casos en pediatría. Veremos un recorrido de las cosas que se han hecho, artículos que se han publicado y una somera revisión de lo que es la fisiopatología en sí. Espero que sea de su agrado, esperemos que no sea ni aburrido y que todo el mundo esté entretenido. Simplemente esos son los temas que vamos a tocar, una introducción, una fisiopatología, epidemiología, entre otras cosas, sobre todas las publicaciones y los casos clínicos que nosotros hemos abordado.
Esto es a modo de introducción, simplemente para que vean un mapeo. Esto es sacado del New York Times. Eso fue ayer, lo que es la mortalidad que, a lo que ascendió, 177,000, más de 2 millones de casos. Y en el día de hoy vamos por 179,000 casos aproximadamente. Eso fue a nivel mundial. En el día de hoy dieron el dato que de los pacientes pediátricos, como bien hemos mencionado, que casi no tenemos datos, solamente han fallecido 4. Los 4, hay que decirlo, han llegado a los centros hospitalarios en condiciones muy graves, por varios motivos que vamos a decir más adelante. Para iniciar, así a grosso modo, los coronavirus son una amplia familia de virus que se conocen desde los años 1960, 66 más o menos. Esto pertenecen a lo que son las familias Coronaviridae del orden Nidoviridae. Pueden causar enfermedades sistémicas afectando a varios órganos. Entre los órganos que pueden afectar están el hepático, sistema nervioso central, renal, cardíaco, gastrointestinal, pero principalmente van a afectar lo que es el pulmón. Hay que destacar que como existen un sinnúmero de coronavirus, pero existen 4 géneros importantes que son los que van a afectar a los humanos y animales. Dentro de esto podemos mencionar lo que son los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. De los 4, los 2 más importantes son los alfa coronavirus y beta coronavirus. Los alfa coronavirus están relacionados con diarrea, procesos gripales, pero sobre todo los beta coronavirus, que son los que están relacionados en este caso con el COVID-19, son los que atacan principalmente a humanos y animales y son los que tienen que ver con la patogenia de la enfermedad que tenemos en cuestión. Pero cabe destacar que alrededor del día el 30% de la población a nivel mundial existe el coronavirus, pero con la salvedad de que simplemente van a presentar lo que son síntomas leves, como diarrea, resfriado común, odinofagia, rinorrea. Pero no fue hasta el 2002, 2003, que se presentaron casos de neumonía grave en pacientes adultos específicamente, y esto fue lo que se llamó para esta época el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. ¿Qué sucede? Que en esta ocasión cerca de 8.900 casos fueron diagnosticados con este tipo de neumonía para 774 muertes en esa época, con una mortalidad que rondaba alrededor de 10%. Pero para el 2012 volvió a surgir un nuevo coronavirus, en este caso fue el MERS. El MERS, que fue en la parte del Oriente Medio, alrededor de 858 personas murieron, y esto se presentó en 26 países con una mortalidad que generó un 34% de la población. ¿Qué sucede? Hay que hablar de lo que es la estructura genómica del virus para poder entender la fisiopatología. Por ejemplo, el virus sabemos que está rodeado de una capa lipídica. Dentro de está envuelto en una capa lipídica el ARN, un virus ARN, como todos sabemos, el cual tiene la particularidad de que los subgenomas pueden codificar lo que son 16 proteínas no estructurales, como vemos aquí, pero también puede codificar 4 proteínas estructurales que son las de importancia a nivel de la patogenia de los pacientes que tienen la enfermedad. Dentro de estas proteínas, las 4 más importantes, está la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. De todas las proteínas, la que tiene el dominio para unirse a lo que es el receptor de las células que infecta es la proteína S, es esta, la cual a la vez va a dar lo que es el tropismo o la infectación a nivel de las células por el virus. Después las otras proteínas, como vemos aquí, es la proteína N, la M y la E. Y la E es muy importante, también hay que mencionarla porque esa proteína E es la que va a ayudar a infectar a otras células. ¿Cómo cualquier persona puede infectarse? Señor, lo primero es que puede ser de persona a persona. Una persona al toser, al hablar, al estornudar, se quedan ciertas partículas suspendidas a nivel de la superficie, pero hay una salvedad. Si yo estoy a una distancia de 2 metros, no me llegan las partículas. Pero ¿qué sucede? Si a pesar de yo estar a esa distancia de 2 metros, esas partículas quedan en la superficie,
toco alguna superficie que esté contaminada, me la llevo a la boca, a la nariz, a los ojos, puedo contaminarme. También está la contaminación, que puede ser si yo extiendo la mano a una persona infectada. También se habla de una contaminación a nivel de las heces. Puede ser cierto porque se puede comportar como un poliovirus y estos pueden infectarse a través de las heces. Esta mañana leí un artículo, por eso lo pongo entre signo de interrogación, que se puede contaminar también a través de las lágrimas. Faltan muchos estudios para uno poder llegar todavía a todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Piense que yo pongo dos cosas. Yo pongo una cerradura y pongo la llave. Por ejemplo, la persona que esté infectada o asintomática va a hacer lo siguiente, va a estar dispersando el virus. ¿Qué sucede? La proteína S, que es la proteína del virus, recuerden la que tiene el dominio de unión a lo que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, EK. ¿Qué sucede? Que la proteína viene siendo la llave, mientras que el receptor EK2 es la cerradura. Tengo la facilidad, o la proteína abre, tiene la facilidad de hacer lo que es la unión o la fusión de la proteína de ALA y ECA, donde, que es muy importante mencionar, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de los neumocitos tipo 2 y de otras partes del cuerpo, hay que mencionarlo, se encuentra en grandes cantidades lo que son los receptores EK2. ¿Qué sucede? Que se encuentran también a nivel del endotelio vascular, se encuentran a nivel de los enterocitos, que por eso es la parte de los niños que pueden empezar con diarrea. ¿Qué sucede? Los EK2 ya tienen la unión al virus, se unen o invaden al neumocito. Invadiendo el neumocito, se replican a nivel de toda la célula, provocando lo que es un aumento de secreción de moco. ¿Y qué sucede? El cuerpo, para empezar a defenderse, va a hacer lo siguiente. Va a empezar a liberar lo que son enzimas proinflamatorias. Estas enzimas proinflamatorias van a hacer un efecto citopático con una destrucción de esos neumocitos. Existe lo que se llama la tormenta de citoquinas. Esto es muy importante porque esto es un dato muy válido para los pacientes que puedan presentar alguna gravedad. ¿En qué consiste la tormenta? La tormenta viene siendo o se va a dar por una gran liberación de lo que son monocitos, neutrófilos, mastocitos y sobre todo una liberación importante de interleuquina 6, que es una de las que podemos ver con más facilidad en este tipo de cosas. Entonces, esa tormenta va a provocar a la vez una apoptosis o muerte celular, que posteriormente va a dañar todo esto a lo que es el endotelio vascular. Y este daño que presenta toda la célula, tanto alveolar, epitelial, la membrana, el endotelio, va a provocar eventos sistémicos que van desde alteraciones neurológicas, como encefalitis, alteraciones renales que pueden provocar hipoproteinuria, hipoalbuminuria, y entre otras cosas, algunos pacientes adultos que se han visto que pueden llegar a ser insuficiencia renal. ¿Qué pasa con los niños? Muy inespecífico. Todo lo que pueda presentar. Por ejemplo, la fiebre sí es uno de los datos que podemos ver en estos niños. Fiebre alta, 39. Y vamos a ver en los estudios que se han hecho que sí, que la fiebre tiene un componente muy importante. Otra sintomatología, la tos. Se describe la tos seca. La tos seca se produce, ¿por qué? Porque esos alvéolos están tan cargados de mucosidad y no los bronquios. Por eso la tos se dice que es seca. Pero, ¿qué sucede en los niños? Mi experiencia, mis compañeros dirán, mi experiencia, que esa tos no es seca en los pequeñitos. Eso es muy importante. Otra cosa, que pueden debutar con una simple diarrea. Nosotros los niños que han llegado graves han sido por dos cosas, por una insuficiencia respiratoria y porque pueden entrar por evacuaciones muy profusas en un shock hipovolémico. Y quizá ahí nos descuidamos y no pensamos que estos niños puedan tener este tipo de infección por COVID. Otra cosa que pueden tener los niños más grandecitos, una fatiga, mialgia, disnea, pero como le mencioné anteriormente, los pacientes pueden llegar con un choque séptico, fallo multiorgánico, si los padres, por ejemplo, no lo detectan a tiempo. Existen factores importantes predisponentes para que se puedan dar muchas cosas. Eso va tanto en adultos como en niños. Por ejemplo, inmunodeficiencias,
primarias, como son una inmunodeficiencia por IgA, IgM, a gamma-globulinemia, trasplante de órganos sólidos, tratamiento con quimioterapia, uso de inmunosupresores biológicos, una infección de VIH mal controlada, que es importante, con una carga viral detectable, disminución de C4 con una conversión o inversión de C4 a C8, cardiopatías que tengan alguna repercusión hemodinámica, hipertensión pulmonar, patología respiratoria como la fibrosis quística, el asma, enfermedad pulmonar crónica, de cualquier otro tipo, portadores de traqueostomía, oxigenoterapia domiciliaria, que es muy importante. Otros pacientes que pueden tener estos, que pueden ser blanco, fácil, para que puedan tener este tipo de infección, son los pacientes que están en diálisis, nefrópatas, enfermedad hepatocítica, diabetes, malnutrición, síndrome de intestino corto, entre otras. ¿Qué diagnóstico tenemos actualmente nosotros en República Dominicana? Ahora mismo contamos con pruebas, por ejemplo, que son de cuerpo, pruebas rápidas, que van a medir lo que son IgG, IgM. Es muy importante. El nombre de pruebas rápidas tiene mucho que analizarse, diría yo, por ejemplo, porque esta prueba la puedo tomar a partir del 7, 8 días de la enfermedad, y quizá yo puedo ser un paciente que ya tenga síntomas o sin síntomas desde el primer día. Entonces, eso tenemos que cuestionar esa parte en ese sentido, pero tenemos otras pruebas como la PCR, reacción en cadena de polimerasa, que es una prueba que la puedo tomar desde el primer día, que se puede hacer por un hisopado nasal o orofaringeo. Pero también pacientes que están en ventilación mecánica, lo ideal es tomar la PCR por un lavado broncoalveolar. Eso es simplemente una gráfica para que vean qué es lo que pasa. La PCR, o reacción en cadena de polimerasa, que se puede tomar desde el primer día de la sintomatología, mientras que la de anticuerpos empieza su vida a partir de 7, 14 días empieza la IgG. Por eso la prueba rápida, todavía faltan otras pruebas rápidas que serían las que se tomen como aislamiento viral, que son la ideal para tomarle el primer día, por lo menos los 5 días. Los niños no son iguales a los adultos, señores. Tenemos que tener eso claro. Los pacientes pediátricos son pausi-asintomáticos o oligoasintomáticos. Existe un porcentaje bastante alto asintomático. Casi, si el 80% de la población adulta es asintomático, creo que ese 80% también está incluido la mayoría de los niños. La mayoría evolucionan perfectamente bien. Según algunos estudios, puede ingresar 10% a la unidad de cuidados intensivos. A eso hay que verlo dependiendo de cada país. Los falsos negativos con la PCR, la sensibilidad es importante. En frotis nasal tenemos una sensibilidad de un 35% y en frotis faríngeo un 65%. Lo ideal es que una prueba tenga una sensibilidad de un 75 a un 85% por lo menos. Estas son las publicaciones. Recuerden que en nuestro país lamentablemente no tenemos datos para todavía nosotros publicar todo, pero pensamos reunirnos toda la parte pediátrica para ver qué podemos sacar y darle a conocer al mundo lo que tenemos. Por ejemplo, este fue uno de los primeros estudios que se hizo en China para enero, donde del 7 de enero al 15 se hospitalizaron 366 niños menores de 16 años. Eso es un estudio retrospectivo de que tenían infecciones respiratorias. ¿Qué sucede? Que de esos 369, 6 niños, por ejemplo, presentaron lo que fue la fiebre, tos y vómitos presentaron 4 pacientes. La linfopenia que puede presentar en algunos pacientes se presentó simplemente en los 6, pero sin alteración a nivel de los neutrófilos ni de las células blancas. 4 de los pacientes tenían neumonía que eran evaluadas según la radiografía y también con la tomografía, que daban datos de una neumonía viral. ¿Qué sucede? Que 300 de los 66 niños, frecuentemente lo que se diagnosticó, lo que se pudo ver, era que aquí en este grupo de pacientes, el virus de influencia A en 23 pacientes para un 6.3%, mientras el influencia B se presentó en un
20 para un 5.5%, y solamente en 6 pacientes se presentó lo que fue un 1% del COVID-19. Por eso no podemos dejar detrás nunca las otras infecciones virales en los niños para hacer un descarte de esto. Es muy importante, ellos lo trataron simplemente con ribavirina o celtamivir, corticoide, y en un paciente utilizaron inmunoglobulina. Este fue otro estudio también en Estados Unidos, que del 2 de febrero al 2 de abril, donde 73 pacientes con sintomatología presentaron lo mismo: fiebre, tos, falta de aliento, en comparación con los adultos, solamente un 5.7%, y hay que destacar que de esto, 3 pacientes murieron en este análisis. Es muy importante, aquí hicieron una comparación, aunque hay que tener en cuenta, no podemos comparar el poquito de pacientes que tenemos, son 291 pacientes que se hizo en este estudio, con un 10.900 adultos, hay que tenerlo en cuenta. Pero la sintomatología que ellos hacen la comparación, que presentaron los adultos y los niños, fue casi la misma, con todo y todo. Fiebre, con la tos, la falta de aliento, el dolor de cabeza, diarrea, los vómitos. Fueron sintomatología que puede presentar cualquier paciente. Otro estudio de la característica en niños con 2.143 pacientes que se vieron en China también. Por ejemplo, el 7.731 para un 34%. Esto fue más para confirmarlo por laboratorio. 34.1% fueron confirmados por laboratorio, y alrededor de 1.412 casos eran sospechosos para un 65%. La media de edad fue de 7 años. Y el 56.6% de los casos eran varones. Casi todo, el 90%, eran pacientes asintomáticos, y el diagnóstico se le hizo en 2 días más o menos. Ellos hablan de que particularmente en la infancia fueron vulnerables a la infección, y yo diría que a cualquier tipo de infección, no necesariamente del COVID-19. Esto fue otro estudio. A mí me llama mucho la atención porque si ustedes observan, casi todos los estudios, la media de edad que han establecido, que han encontrado, ha sido de 6 a 7 años, más o menos así. Eso fue otro, me gustó mucho. En este se destaca, por ejemplo, la linfopenia, aunque que más adelante mis compañeros me dirán si han tenido la oportunidad de tener casos con una linfopenia. Yo particularmente no lo he tenido. Se presentó en 6 pacientes, pero por ejemplo, y recuerdan los factores predisponentes que pudieron tener algunos niños. En este estudio se encontró que un niño de 10 meses tenía una invaginación con fallo multiorgánico y murió a los 4 días ya de estar en admisión. 21 pacientes se fueron en condiciones estables, y 149 se le daba seguimiento. Me gustó mucho esto. Otra vez sale aquí la misma sintomatología, el contacto familiar aquí sobresale. Me gustó este estudio porque la mayoría de los pacientes que nosotros hemos diagnosticado como COVID, o tenemos la sospecha de COVID, siempre está relacionado con un adulto, o ese adulto puede estar asintomático, ese adulto puede tener síntomas, pero siempre un familiar está relacionado. Eso fue para un screening, eso fue las primeras semanas, por ejemplo, durante la primera semana, las 2 primeras semanas, durante la epidemia en España, 365 niños, en 30 hospitales durante la primera semana, 6 de 103 pacientes eran 5.8% diagnosticados, eran positivos. En la segunda semana, 41 de esos 365 para un 11.2% eran positivos, pero para marzo del 16, de 4.695 se confirmaron para un 0.8%. Eso quiere decir la búsqueda importante que se hace
el screening para uno diagnosticar pacientes con COVID, principalmente los pacientes pediátricos. Recordemos, vuelvo y se lo repito, son asintomáticos en su mayoría. El 11% ellos decían que eran compatibles la sintomatología con lo que encontraron. La media de edad igual fue de 3 años en este estudio y hay que decir que 25 pacientes se confirmaron, para un 60% no tuvieron mortalidad en este estudio. Esto fue algo sí para los perinatólogos específicamente. Esto fue un estudio que se hizo para determinar anticuerpos en madres que ya eran diagnosticadas con neumonía por COVID. Aquí ya tenían la sintomatología, tenían datos radiográficos y tomográficos y tenían la reacción en cadena de polimerasa positiva. Y a los niños se le midieron lo que fueron los anticuerpos de los niños que tenían anticuerpo positivo o elevado. Simplemente la IgM fue en 2 pacientes, igual que en las madres, solamente 3 tenían anticuerpos elevados. ¿Qué le quiero decir con esto? Estos pacientes ninguno tuvo sintomatología, estos pacientes ninguno se pudo determinar si tenían transmisión vertical. Se descarta en un sentido porque no se encuentra ningún tipo de virus, en este sentido el virus COVID, ni en cordón umbilical, ni en la vagina, ni en el líquido amniótico. Por eso, todavía no tenemos ningún estudio que diga que tenemos una transmisión vertical. Este estudio lo encontré esta mañana, es un caso específicamente de un niño que estuvo en su casa, un lactante, con una sesión neonatal tardía. A las 3 semanas, por ejemplo, el paciente presenta 2 días de congestión nasal, taquipnea, rechazo al alimento, la mamá, una mamá de 21 años, con un estreptococo del grupo B positivo. Pero ¿qué sucede? El niño se ingresó como un paciente séptico, una sesión neonatal. ¿Qué sucede? Posteriormente el niño presenta lo que son datos de shock e insuficiencia respiratoria. Empieza a hacer hipotermia, hipotensión, se traslada a la unidad, se maneja como un cuadro séptico, se coloca antibiótico, pero con todos los parámetros o reactantes de la fase aguda, procalcitonina, PCR, eritro, hemocultivo, sin crecimiento, todo negativo. Solamente la radiografía, la cual hizo un neumotórax posteriormente, y el niño se le toma un test para COVID a nivel nasal, saliendo positivo a las 48 horas. ¿Qué se hizo? Se le puso hidroxicloroquina y se le puso acitromicina y el paciente se fue a los 7 días para su hogar. ¿Okay? Le voy a dar para atrás para que sepan que esto no fue porque el niño haya nacido con COVID, sino que hay que determinar, que es muy importante, el personal sanitario, cómo nos estamos cuidando, qué es lo que está pasando, porque no fue el niño no vino con eso, o fue la madre en el hogar, o fuimos nosotros. Tenemos que revisar esa parte. Tratamiento. Bueno, no existe un tratamiento unánime, cada quien está tomando lo que considera mejor hasta que no tengamos estudio con ensayos clínicos, doble ciego, que den veracidad de cuál es la efectividad de cada uno de los tratamientos. No podemos decir que tenemos nada todavía para el tratamiento. Yo puedo decir, experiencia, mi tratamiento yo he usado hidroxicloroquina, acitromicina, me ha ido bien, pero no sé, al resto del mundo, por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido tienen una diferencia. Reino Unido dice que acitromicina y hidroxicloroquina no sirve para nada. Estados Unidos lo usa, igual que nosotros. Y yo sé que aquí hemos traído muy buenos resultados. Algo que se me olvidaba, vacunas también están en ensayo. Ya ahora, para casi finalizar la parte que me corresponde, estas son experiencias de casos clínicos que hemos tenido en la Plaza de la Salud. Esta fue una femenina de 9 años, procedente de La Romana, sin antecedentes mórbidos conocidos. Yo le puse antecedente de contacto padre que trabaja en un hotel de Bávaro. Padre asintomático, no tenía nada más. La niña llegó con historia de fiebre, descrita como alta, 39, de 12 días su llegada, tos seca en esta ocasión, respiraciones rápidas, leves de 2 días y dolor torácico. Se ingresó como neumonía. A
a las 48 horas, 76 horas, le tomamos la prueba. Pero lo más importante, lo que nos llamaba la atención es que la niña se mantenía con un infiltrado alvéolo intersticial izquierdo principalmente, y se escuchaban muchos crepitantes en las bases. Por eso, y se mantenía con el dolor torácico. Esto nunca hizo movilización más de los blancos, de ahí una hemoglobina y hematocrito normal. No puse todas las analíticas. Cuando vayan a las sesiones de preguntas, cualquier duda que tengan, yo se la puedo decir. Hemocultivo negativo, PCR y eritro normales sin alteración. Esta fue la prueba de COVID, donde se detectó una PCR. El tratamiento fue acitromicina más hidroxicloroquina y la niña se fue estable para su hogar, con una prueba control negativa. Esta es una niña de 5 años, antecedentes mórbidos de hemoglobinopatía, muy importante. Recuerden los antecedentes. Antecedentes familiares, padre y madre falsémico heterocigoto, madre antecedente de presentar tos, fiebre alta en el 17 de febrero, eso fue el día de las elecciones de aquí, de nuestro país. La historia de fiebre tenía la niña en 39, sin predominio de horario, de 8 días. Tos húmeda, respiraciones forzadas y rápidas, diagnóstico de ingreso, se ingresó falsemia homocigota en crisis dolorosa, porque, no porque vino con la historia, sino porque refería al dolor torácico, neumonía bacteriana. Los blancos de la niña se mantenían en 29.000, su hemoglobina normal para falsémico, 6, hematocrito 19, PCR y eritro elevada, procalcitonina normal, ferretina, un poco elevada. Eso es un dato importante, aunque la niña, gracias a Dios, se fue para su casa, pero la ferretina, la DDH, el número D, que se encuentran elevadas en estos pacientes, se dice que son factores de mal pronóstico para ellos. También la PCR, la cual está positiva, esa niña, le hicimos una tomografía donde se puede ver este infiltrado importante alvéolo intersticial, que se describe como si fuera vidrio esmerilado en las tomografías. El tratamiento al inicio fue triaclaritro, pensando en algo atípico, banco hiperacilina porque la paciente no mejoraba, la fiebre continuaba. Y al final, cuando recibimos las pruebas, terminamos el tratamiento con acitromicina, hidroxicloroquina. La paciente se fue perfectamente bien para su hogar también. Y nuestro último paciente es un lactante menor de 6 meses de edad, procedente de Nagua, antecedente de prematuridad, ingresado 12 días, su nacimiento, amebiasis intestinal a los 3 meses, ingresado 4 días, antecedentes familiares de padre con COVID-19 ingresado justamente en la Plaza de la Salud, en la unidad de cuidados intensivos. Historia actual fue fiebre de 10 días, manejado consumo respiratorio, también presentó quejumbrosidad, evacuaciones líquidas en 3 ocasiones, respiraciones rápidas, neumonía típica e hijo de padre con COVID positivo fue el diagnóstico de ingreso. Esa fue la radiografía donde se puede ver a nivel parailiar basal ese infiltrado alveolar importante derecho. Algo que sí nos llamó la atención en este caso era que el niño se mantenía con una creatinina desde su llegada en 1.7. Para la edad del niño estaba un poco elevado, 1.7, 1.9, pero posteriormente a la intervención que pedimos con el departamento de nefrología, pensamos que esto pudo haber sido algo crónico por su prematuridad y paciente se egresó con 0.9 de creatinina, nunca varió más de ahí el hematócrito ni la hemoglobina, 27, 29, PCR, todos los reactantes de la fase aguda negativa, ferritina, lo único que estaba alto era un poquito, era la LDH, y la influencia A y B estaban negativas. Salió el COVID positivo, el antecedente que tenemos del papá, y esa fue la prueba negativa a su alta. Tratamiento, el tratamiento fue con ceftriaxona, citromicina, hidroxicloroquina y esteroide en ese momento. Ya para finalizar, hay que saber cuáles serían los grandes infectantes de la enfermedad. Los niños menores de 1 año van a presentar, son más difíciles de controlar para todo, no control de emisión de secreciones, el babeo, ausencia de esfínteres, dependiendo de la edad, menor capacidad para adaptarse a la higiene personal, dificultad para usar mascarillas, sobre todo a la nariz y la boca,
dificultad para controlar el desplazamiento. No todo niño puede quedarse trancado. Es muy difícil. Tendencia a jugar y a compartir los objetos, eso es importante. Esto es un cuadro que yo creo que lo debemos llevar de bolsillo. ¿Por qué? Porque aquí no habla de la sintomatología, de las pruebas que tenemos que tomar, el tiempo. A mí me gustó mucho este cuadrito porque no hace una amplia descripción de todo. Sería bueno que lo revisáramos y así tengamos en cuenta cuándo el paciente puede llegar a UCI, cuándo el paciente está en regresión ya de la enfermedad. Se lo voy a dejar para que lo revisen en la página. Y eso fue un estudio de la Universidad de Harvard, donde ellos hablan de la proyección dinámica y de la transmisión de este virus. Por ejemplo, ellos dicen que el distanciamiento social será necesario hasta el 2022, mientras que el SARS-CoV-2 estará con nosotros, posiblemente contagiándonos hasta el 2024. O sea, son proyecciones, nada es cierto. Y lo dejo con este último mapa para que vean lo que es una pandemia. Esperemos que el COVID-19 no haga no sea tan devastador como fue la influenza. Muchas gracias. Entonces, queremos agradecer a nuestros patrocinadores por estar presentes y colaborarnos durante esta transmisión a través de la plataforma Zoom, y a la doctora Claribel Silva por su brillante exposición. Doctora, nos ha dejado muy edificados al respecto del tema y yo sé que ya se abrieron las preguntas y respuestas para muchísimas discusiones. Ya tenemos unas cuantas anotadas aquí. Quiero decirles a todos de nuevo que para aquellos que no se han podido conectar por la plataforma de Zoom, por la cantidad de gente que hemos tenido inscritas al webinar, de lo cual estamos muy agradecidos y muy emocionados, pueden conectarse a través de YouTube por la página de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que al principio tenía problemas, pero ya está transmitiendo perfectamente. La otra opción es por Facebook y la otra es por la página de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, sodogastro.com, que es la página web. Por esas opciones también pueden acceder a la transmisión del webinar. Y de inmediato vamos a pasar agradeciendo de nuevo a todos ustedes por estar aquí y a nuestros patrocinadores con la segunda charla de nuestro webinar. La próxima charla está a cargo de la doctora Madeline Reynoso. La doctora es pediatra infectóloga egresada del Hospital Infantil Dr. Robert Riz Cabral. Es docente del internado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, mi universidad. Es también docente de la Cátedra de Microbiología en la Universidad Interoamericana y es la encargada y coordinadora en este momento, a pesar de su juventud, muy bien capacitada, de la unidad de SARS-CoV del Hospital Infantil Dr. Robert Riz Cabral. La doctora va a hablarnos de técnicas para optimizar la puesta y retiro del EPP y su uso, pero también nos va a dar un panorama de la logística de la unidad de SARS-CoV del Hospital Infantil Robert Riz Cabral, que está en este momento en preparación, que va a ser el hospital de referencia nacional. Doctora, muchísimas gracias y adelante, toda suya la pantalla. muchísimas gracias, doctora Fernández. Muy buenas noches a todos los participantes de esta conferencia web. Quiero externar mi agradecimiento a la Sociedad de Gastroenterología por la distinción en la tomada en cuenta para presentar en esta conferencia web sobre COVID en pediatría, efectos y manifestaciones gastrointestinales. Vamos en el día de hoy a compartir, como dijo la doctora, algunos detalles sobre la logística de la unidad de sospechosos de nuestro centro y algunas técnicas para la optimización, colocación y retiro del equipo de protección personal frente al COVID, que regularmente conocemos como EPP por sus siglas. Es importante destacar que, como dijo la doctora, todavía nuestro centro no tiene el área habilitada para la recepción de casos confirmados de SARS-CoV-2. Sin embargo, por ser nuestro centro un hospital de tercer nivel, donde tenemos o damos asistencia a un sinnúmero de pacientes con comorbilidades, nos vimos en la necesidad de crear un área
donde receptáramos los pacientes sospechosos y hasta que el paciente diera positivo o negativo y darle un curso en una ruta crítica a ese caso. Esta foto que ven aquí, en la primera diapositiva, es el área de triaje que hemos puesto externo a la emergencia convencional con el objetivo de, en conjunto con algunas herramientas que hemos ideado, se identifiquen los casos que se puedan clasificar como sospechosos y puedan ser derivados a la unidad de casos sospechosos. Dentro de las herramientas que tenemos está esta, que es la de triaje de casos sospechosos, donde tomamos como referencia clínica que presenta el paciente, más el nexo epidemiológico. Es importante que sepamos que en la fase de infectividad en la que nos encontramos en la República Dominicana en estos momentos, con transmisión a nivel local, esta parte del nexo epidemiológico no es exactamente relevante, pero es importante siempre preguntar la parte epidemiológica. Nosotros hacemos la siguiente pregunta: si hay presencia de fiebre, que como bien definió la doctora Silva, es importante, pero no siempre está presente, que haya tos, cefalea, dificultad respiratoria, malestar general, diarrea, diseusia, anosmia, odinofagia o dolor torácico, tomando en cuenta que no siempre todas estas sintomatologías van a hacerse presentes. Dentro del nexo epidemiológico, aunque ya le expliqué que hay transmisión local y no siempre es muy definitorio, pero es importante preguntar sobre viaje reciente del paciente o el familiar cuidador hacia países con brote, contactos con caso confirmado e inclusive preguntarles si han roto con el distanciamiento social que está establecido por el Ministerio de Salud. Saben que algunos padres tienen que salir a trabajar como quieran. Entonces, una vez identificado un caso que entre como definición de casos sospechosos, se debe de notificar inmediatamente y con carácter de obligatoriedad al Departamento de Epidemiología y al Comité de COVID de nuestro centro. Pasamos a la segunda herramienta que tenemos, que es la ruta crítica en el hospital. Una vez este paciente sea identificado como un caso sospechoso, entonces se le ofrece una mascarilla quirúrgica que es suficiente para el niño y el cuidador. Se ingresa ese paciente directamente al área habilitada, donde se le toma la muestra para PCR SARS-CoV-2. Si resulta positivo, se solicita o gestiona el traslado a los centros de acopio hasta tanto nos entreguen la unidad que será habilitada. Y si sale negativo, entonces ese caso se traslada a la clínica convencional, o si de acuerdo a su clínica se permite que se maneje ambulatorio, se hace de esta forma. Sabemos que nuestro hospital es centro de referencia nacional, así que a veces llegan casos que no están inicialmente determinados como COVID, pero que son captados en el triaje y tienen definición de caso, por lo que ese caso se presenta al comité, se discute y se sigue la ruta convencional de nuestra ruta crítica. Quería comentar también que en nuestro centro tenemos un comité para respuesta rápida frente al COVID. Este comité está integrado por directivos administrativos, equipo de conserjería, cocina, personal clínico, en base a pediatras, intensivistas, neumólogos, infectólogos. Y personal de laboratorio, perdón. Este equipo, en conjunto, el clínico, ha creado un algoritmo o un instrumento para darle seguimiento a los casos que cuando me entreguen la unidad sean positivos. Hemos tenido una experiencia de algunos casos que voy a comentar, no en tantos detalles, pero sí le voy a comentar más adelante, que se han manejado en base a este algoritmo. Este algoritmo está creado para clasificar los pacientes de leve, moderado y casos severos, tomando en cuenta la sintomatología clínica presentada por el paciente. Para la dificultad respiratoria se toma en cuenta la escala de Wood y los casos leves habitualmente son manejados de forma ambulatoria, a menos que el paciente tenga una comorbilidad que nos haga ingresarles. Los casos moderados y casos severos entonces tienen un manejo que van apoyados en las bibliográficas internacionales y en medicina basada en evidencia, tomando en cuenta que si el paciente requiere la administración de algún medicamento, se les coloca en el expediente y en consentimiento con el familiar un documento de consentimiento informado. Con relación a una experiencia corta que hemos tenido nosotros como centro con respecto a los casos positivos hasta el momento, hemos tenido 5 casos positivos. De estos, clasificados según nuestro algoritmo, en 2 casos leves, un caso moderado y lamentablemente tuvimos 2 casos graves y letales.
Dentro de este, el primer caso presente fue una femenina de 8 años, procedente del Distrito Nacional. Esta paciente llegó con historia de fiebre y solamente tos. Se decidió su ingreso, el contacto fue su padre, que tuvo un contacto con un caso positivo. Ahí se pudo determinar cuál era el contacto de la niña. Esta paciente evolucionó de manera satisfactoria, ingresada durante 72 horas en el centro y se mandó a ambulatorio porque se certificó que tenía la condición para guardar aislamiento en su casa o cuarentena. Se le daba monitorización diaria vía telefónica y esta paciente hasta el día de hoy tiene su segundo control de PCR negativo, como lo establecen tanto los protocolos nacionales como los internacionales. Otro caso que fue determinado como un caso leve fue una niña de 10 años de edad, también del Distrito Nacional. Esta paciente llegó con historia de fiebre, pero de un día de evolución. La fiebre era con tremor y dificultad respiratoria asociada a la fiebre. La niña lucía agudamente enferma, motivo por lo cual se quedó ingresada durante 48 horas, mejorando su cuadro clínico, dándosele egreso a su hogar y manejándose de manera ambulatoria, especificándole a los padres cuándo retornar. Esta paciente todavía no tiene control de PCR. Un caso moderado que fue un paciente conocido por uno de nuestros servicios de su especialidad de hemato-oncología, un paciente de 12 años procedente de Baní con una leucemia linfoblástica aguda preve en recaída. Este paciente sí vino con un cuadro más florido de 3 días de evolución, con fiebre, distrés respiratorio importante y evacuaciones líquidas. Su evolución clínica fue satisfactoria, se manejó de acuerdo al protocolo, pero como ese paciente requería ingreso por un periodo más prolongado, se refirió a un centro de acopio de COVID. Este paciente ya lleva su primer control de PCR negativo. Y los 2 casos graves y penosamente letales, uno de ellos, una femenina de 6 meses de edad, que es procedente de un centro de San Pedro, nos llegó referida con un cuadro de 2 días de evolución. Manifiesto por fiebre y dificultad respiratoria, además, evacuaciones abundantes y profusas. La paciente nos llega a la emergencia en un estado de deshidratación severa, en una insuficiencia respiratoria grave, un choque séptico. Realmente en la emergencia presentó una parada cardíaca que fue manejada con medidas físicas, se ventiló, permaneció durante 3 días en nuestro centro. Durante esos 3 días presentó 3 paradas cardíacas y no pudo ser revertido su último evento, por lo que penosamente falleció en su 3er día. Otro paciente que también llegó en una condición muy grave fue un masculino de 14 años procedente de Azua, así conocido por el servicio de nefrología, con un síndrome nefrótico y secundario a esto una insuficiencia renal crónica. Este paciente asociado tenía una neumonía bacteriana bilateral, resultó positivo a COVID. El paciente duró 8 días bajo ventilación mecánica. Dentro de sus primeras 24 horas fue ventilado y penosamente falleció en su 8º día. Esta es la experiencia que hemos recogido hasta ahora en el centro. Ahora bien, vamos a hablar de un punto no menos importante, que es el uso, la optimización y el retiro del equipo de protección personal. Es importante que sepamos que uno de los errores que comete el personal de salud, por el cual habitualmente salimos afectados, es la retirada del equipo de protección personal. Hay un video que vamos a estar colgando en la página, que es muy práctico. Yo, por ejemplo, soy muy visual para aprender, así que es muy fácil este video para que cuando termine la exponencia ustedes puedan descargarlo. Yo quise traer este cuadro porque es lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y también es el cuadro que tenemos nosotros en el protocolo interno de República Dominicana de la Dirección General de Epidemiología con respecto al uso del equipo de protección personal según el área destinada de atención, donde se describe que en el triaje el personal solamente debe de utilizar mascarilla quirúrgica y la adecuada higiene de manos. Es importante que sepamos que aunque tengamos el EPP o el equipo de protección personal puesto, debemos de hacer adecuada higiene de manos como lo establece la Organización Mundial de la Salud con un mínimo de 20 a 30 segundos. Para la toma de la muestra, que es nasofaringea, en el caso de mi hospital, que es con PCR nasofaringea lo que se está haciendo ahora, pues el equipo de protección recomendado es higiene de manos, que siempre se recomienda en cualquier área, las batas, que son impermeables de puño, o puede ser un enterizo impermeable, respiradores N95 WFP2, gafas que estén herméticamente selladas y la pantalla protectora,
así como los guantes. En los lugares donde vamos a atender pacientes sospechosos o positivos para COVID, pero que en ese lugar no se realicen procedimientos generadores de aerosoles, las recomendaciones son las siguientes: higiene de manos, bata impermeable con puño, mascarilla quirúrgica, gafas que estén herméticamente cerradas, la pantalla protectora y los guantes. En los lugares donde vamos a atender pacientes, tanto sospechosos como positivos, pero que se realicen procedimientos generadores de aerosoles, como el área de estomatología, el área de endoscopía, intensivo, en el área de parachoque, se debe de realizar higiene de manos, una bata impermeable o enterizo, respirador N95, las gafas herméticas, en la pantalla y los guantes. Es importante que tengamos en cuenta que para el equipo de protección personal debemos de utilizar en el triaje, por ejemplo, batas mangas largas. En el triaje no es necesario que las batas sean impermeables. Pueden ser limpias o no estériles. Guantes y mascarillas. Aquí también, aquí también debemos de utilizar la higiene adecuada de manos. Esto es crucial incluso con el uso del equipo de protección personal colocado entre cada una de las actividades que realizamos. Nunca tocarse los ojos una vez que tengamos el equipo de protección personal puesto, ni tocarse la nariz, ni ajustarse las mascarillas. En el caso de que quieran atender más de un paciente dentro de la unidad COVID, se debe de retirar, eso es lo ideal, se debe de retirar el equipo de protección personal usado, hacer adecuada higiene de manos y colocarse uno nuevo. Sin embargo, por la escasez de equipo de protección personal en la que vivimos a nivel mundial, se pudiese utilizar en el área de casos sospechosos y donde no se generen aerosoles, solamente cambio de guante y lavado entre un y otro paciente. Eso nos va a ayudar a optimizar el uso del equipo de protección personal. Cuando el equipo de protección personal está muy contaminado o pertenece a un área roja donde se aerosolizan partículas de secreción, pues lo recomendable es que se deseche ese equipo de protección. Se debe de retirar o desechar cualquier componente del equipo de protección personal que esté dañado o que se rompa durante el proceso de atención. Para eficientizar el uso de este equipo, es muy importante, esto también habla un poco de lo que es la optimización del uso del equipo de protección personal. Se debe de restringir el personal sanitario que va a prestar servicios, solamente el personal esencial. Si una enfermera, un personal de asistencia directa que recoja la historia, que recoja los signos vitales, que si en el caso de que sea la hora de la dieta, pues también que se las acerque. Las interconsultas, solamente en un caso extremo puede entrar el interconsultante, esto también para optimizar el uso del equipo. Se puede utilizar la tecnología previa comunicación con el paciente, pero esto nos funciona a nosotros mejor para los casos ambulatorios, teléfono, WhatsApp, internet, para la evaluación y seguimiento de los pacientes. Claro, siempre dándole un instrumento a ellos para si el paciente presenta alguna complicación o emergencia, pues que se acerquen al centro. También se puede utilizar barreras físicas para reducir la exposición de este virus al personal, como ventanas de vidrio y plástico para poder observar el estado de un paciente después de que ha sido previamente evaluado. Y así evitamos tener que colocarnos otro equipo de protección personal para entrar y verificar cómo están. Es muy importante que todos los centros hospitalarios, aunque no sea de forma física, pero sí que sepan a qué riesgo COVID se enfrentan cuando van a transitar o a circular por el hospital. Si es un riesgo habitual, si es un riesgo alto o si es un muy alto riesgo. Hay que clasificar el hospital por zona. De hecho, esta clasificación nos van a permitir a nosotros optimizar el uso de equipo de protección personal, porque no es el mismo equipo el que usa la zona verde que el que usa la zona amarilla y que el que usa la zona roja. Me explico. La zona verde es el riesgo habitual de COVID. Esto está conformado por consultas externas no COVID, hospitalización no COVID, unidad de terapia intensiva
pediátrica y neonatal, pero no COVID, áreas administrativas, almacén, cocina, comedor, auditorio, la entrada y la salida del personal de salud, baños para el personal y pasillos no COVID. La zona amarilla es una zona de alto riesgo COVID, pero en esta zona no hay aerosolización de partículas. Entonces, esta área la constituye el triaje respiratorio, la consulta externa COVID, la hospitalización sospechosa de COVID y pasillos COVID. Cuando estamos en la zona roja, esta zona se ha determinado como de muy alto riesgo para COVID, para infectar. Entonces, aquí hay aerosolización de partículas y la componen el área de choque, unidad de terapia intensiva, tanto pediátrica como neonatal para COVID, quirófanos, el lugar donde se hacen endoscopías, stomatología, inadoterapia y la morgue. Es importante, que lo voy a explicar más adelante, que tengamos una zona de entrada limpia y una zona de entrada sucia para cada zona, sea verde, sea amarilla o sea roja, y eso nos va a ayudar a cometer la menor cantidad de errores al momento de retirarnos el equipo que sea de desecho y el equipo que pudiese ser para descontaminación. Entonces, en la zona verde, que es una zona de riesgo habitual de COVID, que no hay tanta exposición, el personal de salud debe de llevar gorro quirúrgico, una lentilla, puede llevar cubreboca quirúrgico, la careta, el uniforme quirúrgico convencional. Usted llega de su casa con ropa de calle a la área limpia, se viste con su pijama convencional y se cierra su bata clínica convencional, con guantes cortos, desechables, no estériles, sus crocs, aquí no se necesitan, botas desechables. Y una recomendación para todas las zonas es que el personal debe de llevar cabello recogido, los hombres deben de estar rasurados, no deben de llevar ningún objeto personal como arete, anillo, pulsera que acumule suciedad, una pluma en la bata, porque debemos de entrar solamente con aquello que nosotros vamos a utilizar, quizás un estetoscopio, y una botella con alcohol gel. Es importante que en la zona limpia, cuando nos vayamos a retirar, nosotros entremos todas estas ropas sucias y las llevemos en un ziploc o en una funda para higienizar en la casa. En la zona amarilla, que ya previamente describimos que es de alto riesgo para infección por COVID, el personal que asiste, aquí no se aerosolizan partículas, debe de llevar gorro quirúrgico con liga, lentillas herméticas, mascarilla N95 o WFP2, careta, la bata quirúrgica impermeable, debajo su uniforme quirúrgico convencional. Entonces, la bata quirúrgica impermeable, que es igual también que el enterizo, una que otra es lo mismo. El punto es que aquí el personal debe de ponerse en un ángulo de 90 grados, su observador con un checklist diciéndole lo que se va a poner paso por paso y gira en su propio eje 360 grados para que se pueda visualizar que no haya ninguna permeabilidad de ese equipo. Guante interno corto, de preferencia de nitrilo y de un color distinto al guante externo. Botas, aquí sí, desechables que cubran la totalidad del zapato nuestro. Las mismas especificaciones anteriores de pelo recogido y ningún utensilio como aretes. Debe de entrar a su jornada laboral esta persona de la zona amarilla bien hidratado e ir al baño para evitar el retiro y la constante puesta del EPP. Y yo le agregaría, si es su jornada laboral inicial, desayunado o almorzado. En la zona roja, que es una zona de muy alto riesgo COVID porque se aerosolizan partículas, debe siempre de estar el personal que va a tener la atención inicial con un observador en el momento de vestirse para evitar errores. ¿Cómo lo hace? Esta persona debe de tener gorro quirúrgico con liga, las gafas herméticamente selladas, mascarilla N95 o WFP3, cubreboca quirúrgico, careta, uniforme quirúrgico debajo, su bata quirúrgica o el enterizo impermeable, se hace la misma técnica de 90 grados sobre su eje y se gira 360 grados para evitar que haya alguna permeabilidad, guantes cortos internos de un color distinto a los externos si se puede. Aquí debe de llevar doble bota y las mismas especificaciones anteriores. Es importante recalcar que el personal que asiste tanto en la zona amarilla como en la zona roja debe de entrar a su jornada laboral bien hidratado e ir al baño antes. Esta zona debe de existir en cada una de las áreas.
Es de vital importancia que cada área tenga una zona limpia y una zona sucia, igual para todas las áreas, con un personal que quizás no es tan relevante en la zona verde, pero sí en la zona amarilla y roja, verifique con un checklist cómo debe de utilizar cada equipo. Es importante en la forma de retirarse el equipo de protección personal que sepamos que el área más expuesta cuando atendemos un paciente son la parte, la cara anterior o palmar de los guantes, la parte frontal de la vestimenta impermeable, la cara frontal de la mascarilla, la lentilla. Entonces debe de tener un orden y un lavado de manos con cada retirada. Esto va a evitar que nosotros nos contaminemos. Solo recordar que en el triaje realmente debe de estar el paciente que necesita atención hospitalaria. Algo que puse que al final, por las dudas que surgen concernientes y si estamos bien protegidos con mascarilla quirúrgica o con mascarilla N95, son las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las mascarillas como equipo de protección personal. Ellos recomiendan que la mascarilla quirúrgica sean recomendadas en aquellos casos de pacientes sospechosos o confirmados COVID. Se le coloca una mascarilla quirúrgica y ellos van a evitar la aerosolización de partículas con esta sola medida. El personal que le acompaña hasta la zona de aislamiento donde va a tener su ingreso puede llevar una mascarilla quirúrgica, así como el personal que da asistencia en el triaje perfectamente. El Ministerio de Sanidad también recomienda que la persona que se acerque al traje respiratorio se le ofrezca una mascarilla quirúrgica. Ahora bien, cuando el personal de salud vaya a atender en la sala donde están los pacientes destinados como sospechosos o como casos confirmados, debe de llevar una mascarilla FP2, en su defecto pudiese llevar una mascarilla quirúrgica. Y donde hayan casos de aerosolización de partículas, como en intensivo, como en áreas de procedimiento, en quirófano, el personal debe de llevar mascarillas de alta eficacia si hay disponibilidad, como la FP3 o N95. Esta es parte de la referencia bibliográfica. Quiero recordar otra vez que en la plataforma del webinar vamos a dejar el link de cómo usar de forma correcta y con el checklist. Es muy gráfico, bien educativo, para que puedan descolgarlo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Madeline. Sí, tenemos muchas preguntas, pero van a ser todas después de que escuchemos la última exposición que sigue a continuación. Excelente exposición, doctora. A continuación viene el doctor Robert John Cruz. El doctor pertenece a la casa. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es gastroenterólogo pediatra del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, docente universitario de la Universidad Pedro Enrique Sureña, es el coordinador actual del Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral y además es el vocal del capítulo de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Él nos va a hablar sobre el compromiso gastrointestinal del COVID-19 en pediatría. Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias, doctora Giselle Fernández. Estos son nuestros puntos a tratar en la noche de hoy: conocer la fisiopatología del compromiso gastrointestinal, la transmisión fecal, sí o no, manifestaciones gastrointestinales y hepáticas y el compromiso nutricional. Estos son los datos que fueron arrojados el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública, donde podemos observar que casos confirmados en nuestro país con COVID-19 ya tenemos 5.543. Para que se produzca el compromiso a nivel intestinal deben de converger dos estructuras, una propia de la célula, que es el receptor celular, y otra propia del virus, que es la proteína de fijación. Estos son cortes histológicos de un paciente, el cual estaba positivo a SARS-CoV-2 y podemos ver que fueron teñidos por hematocilina y eosina. A nivel del esófago no se visualiza la presencia del receptor AC2 y esto puede ser por la posibilidad de su baja expresión en las células epiteliales escamosas o estratificadas del esófago. Ya así, a nivel de las células epiteliales
glandulares del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, podemos observarla. Y por ende, la proteína de la nucleocasi, es decir, el virus, también puede estar presente en el citoplasma. Es decir, que estas dos estructuras convergen y una vez que se produce la infección por el coronavirus, podemos ver que esta va a tener afinidad por las células epiteliales, al igual que por las células hepáticas y los colangiocitos. La proteína F, como ya la doctora Silva muy bien había explicado, es la encargada de unir al receptor, al virus. Una vez ya que esta está unida al receptor, la serina proteasa transmembrana tipo 2 hace que penetre al citoplasma donde es dividido y el ARN del virus va a producir la replicación viral produciendo la apoptosis o muerte celular. Una vez que esto ocurre, se produce la tormenta de citoquinas produciendo inflamación en todo lo que es el tracto gastrointestinal, produciendo de esta manera aumento de la permeabilidad de toda la mucosa y haciendo que otros gérmenes, como por ejemplo las bacterias, puedan penetrar a la mucosa y producir además translocación bacteriana. Como hemos dicho, ya hay una apoptosis o muerte celular con ruptura de la célula hepática, lo que sabemos que son las células epiteliales absorbentes que se van a localizar en la periferia, por lo que el virus se va a encontrar en el lumen intestinal, como podemos observar en esta imagen, y puede salir a través de la heces. Recordar que este se va a aislar mediante la reacción de cadena de polimerasa o transcriptasa inversa en tiempo real y que puede estar presente en las heces con o sin diarrea. Recordar que los niños son potentes transmisores del virus a nivel respiratorio y nos hacemos la pregunta de que si también pueden ser transmisores a nivel fecal oral. Esta es una serie de casos en las cuales se tomaron PCR a pacientes con SARS-CoV-2 positivo a nivel respiratorio, donde vimos que en el estudio de SAN 35.7 estuvieron positivos, en el de Xiao 53.4. Una vez que se aclaró el virus a nivel respiratorio, se tomaron muestras fecales de PCR a nivel rectal, en donde vemos que en el de Lin 81.8 permanecieron positivas, en el de Xiao 23.3 y en el de Yang 42.9. De Yang se tomaron los días luego de estar negativa la prueba a nivel respiratoria y duró 3, 6, 7 días respectivamente a nivel fecal. Lo que se puede traducir en que el virus va a aclararse más rápido a nivel respiratorio que a nivel del tracto gastrointestinal, por lo que el virus puede vivir durante más tiempo en el intestino que en las vías respiratorias. Esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. Es tiempo de cambiar nuestro enfoque con relación a la transmisión fecal oral en los pacientes infectados con SARS-CoV-2. En esta imagen podemos ver en este estudio realizado en China, 10 niños fueron estudiados de 2 meses a 15 años, donde 8 continuaron positivos con una carga viral en heces elevada 13 días después de haber sido egresados. Recordar que los pacientes que son egresados van a ir al baño de sus familias, donde se han hecho estudios en los cuales con hisopo hemos encontrado positividad a nivel de los inodoros, de la superficie de los inodoros, en los cuales estos pueden servir como entes propagadores de la infección. Y ya que sabemos que en esta superficie pueden vivir aproximadamente 2 a 3 días. Por lo que en este estudio lo que se aconseja es que se tenga como una condición estándar la negatividad del virus, no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel fecal antes de dar el egreso a los pacientes. Entre otros estudios podemos observar el largo tiempo que dura un positivo, tanto a nivel respiratorio y en heces, el virus y el suero se negativiza más rápido. Con relación a las manifestaciones gastrointestinales, en la mayoría de estudios que observamos, las manifestaciones gastrointestinales en los niños se presentaron con mayor frecuencia que las manifestaciones respiratorias.
con lo cual podemos especular que dichas manifestaciones gastrointestinales van a ser más frecuentes en los niños si lo comparamos con los adultos, y la mayoría de los estudios coinciden en que puede ser por la inmadurez del sistema inmune. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos ver las náuseas y los vómitos, siendo los vómitos más frecuentes en los niños que en los adultos. Anorexia, la cual es infrecuente en la edad pediátrica, solamente uno de los series de casos estudiados fue que la pudimos observar. El dolor abdominal, que también es infrecuente tanto en los adultos como en los niños, pero que junto con la anorexia son considerados síntomas gastrointestinales de mal pronóstico, ya que mientras aumenta la gravedad de la enfermedad, más pronunciados son estos síntomas. En relación a la diarrea, podemos ver que esta es la manifestación gastrointestinal más frecuente. Vemos una serie de casos aquí en donde hay una disparidad en el número de pacientes, pero esto puede ser porque al inicio se subestimaba la diarrea. La náusea y los vómitos, como ya hemos mencionado, segunda frecuencia, y el dolor abdominal, que es más infrecuente. Por ende, no era descabellada la idea al inicio de la pandemia de comprar papel de baño, ya que sabemos que la diarrea por COVID puede ser en pediatría el primer síntoma antes del diagnóstico. El síntoma más frecuente, ya sabemos, global en pediatría, es producida por mecanismo directo. Ya sabemos el mecanismo citotóxico, que es similar al que produce el rotavirus o el norovirus, o puede ser secundaria al manejo, ya sea por el uso de fármacos antivirales o antibióticos, la llamada diarrea asociada a los antibióticos que conocemos muy bien, que puede producir una alteración o una disbiosis a nivel de la microbiota intestinal. Es una diarrea autolimitada, dura aproximadamente 4 a 5 días con un intervalo de 1 a 14 días, es acuosa, generalmente no va a producir sangre ni moco. Con relación al tratamiento, como hemos ya mencionado, es una diarrea autolimitada que se va a curar rápido y generalmente con los fármacos para el COVID-19 se tiene, aunque también se puede utilizar el tratamiento, el manejo estándar para la enfermedad diarreica aguda, como es la rehidratación oral, el uso de zinc. En el caso de los probióticos es cuestionable, ya que no se ha identificado una cepa, aunque los chinos lo utilizaban, no identificaron cuál, y que estos pacientes, muchos de ellos van a tener una gravedad y van a estar inmunocompetentes, en donde no, inmunocomprometidos, en donde no se utilizan los mismos. Con relación a la afectación hepática, como vimos anteriormente en la fisiopatología, la enzima convertidora de angiotensina 2 se va a localizar también en los hepatocitos y los colangiocitos. Aunque no se conoce de manera directa cómo es que va a producir el mecanismo de afección el coronavirus a nivel hepático, se asemeja al que produce el coronavirus a nivel del tracto gastrointestinal. Es decir, que penetra el virus, produce ruptura de la célula, produciendo de esta manera un mecanismo hepatotóxico. Otra de las teorías que se tiene, ya que cuando se estudiaron las biopsias de los pacientes a nivel histológico se observaron esteatosis microvasculares y además inflamación a nivel lobular y de los espacios portas, lo que nos hablan a nosotros de datos inespecíficos que también pueden ser secundarios al uso de los fármacos que ya hemos mencionado, así como también a una respuesta inmune del sistema, una respuesta exagerada del sistema inmune. Podemos ver que dentro de las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes con una alteración hepática está la elevación de las aminotransferasas AST y ALT, que junto con la gamma-glutamil transferasa, signos de mal pronóstico, a hipoproteinemia, disminución de la albúmina, prolongación del tiempo de protrombina y bilirrubina elevada. Este es un estudio en el cual se pautan normas, una guía ya de la Sociedad de Trasplante de la India, en donde nos da las siguientes recomendaciones. No hay una recomendación para medicamentos profilácticos o vacunas para pacientes trasplantados. No hay evidencia para modificar el protocolo de inmunosupresión. Los pacientes deben hacer un seguimiento con sus respectivos centros
como de costumbre, y los pacientes que tengan signos y síntomas sugestivos de coronavirus deben de seguir las pautas de su país. Es importante para prevenir el coronavirus un sistema inmunológico fortalecido. Sabemos que el estado nutricional como factor modificable es el elemento clave para el funcionamiento y mantenimiento del sistema inmunológico, el cual ya sabemos que si está fortalecido va a producir las defensas de nuestro organismo contra cualquier agente infeccioso, en este caso contra el SARS-CoV-2. Esto lo vamos a obtener a través de una dieta balanceada y equilibrada, la cual nos va a aportar las cantidades necesarias de micronutrientes esenciales, como es la vitamina C, vitamina A, vitamina E, además de la vitamina D, vitamina B6 y vitamina B12. El zinc, que es importante, ya nosotros sabemos, además para la diarrea, puede ser cobre, magnesio, selenio, proteínas y alimentos que tienen factores probióticos. Es muy importante mantener la lactancia materna durante la infección por SARS-CoV-2. Hemos visto que no debe de suspenderse, aunque el paciente tenga COVID-19 confirmado, o sea, un paciente probable por los efectos protectores de la lactancia materna en el sistema inmunológico, manteniendo la bioseguridad ya que hemos mencionado anteriormente. Para concluir, quiero que se lleven esto para la casa. Transmisión fecal-oral no está aprobada, pero sí justificada su prevención. La diarrea es la manifestación gastrointestinal más frecuente en infección por SARS-CoV-2 en niños. En pediatría, las manifestaciones gastrointestinales pueden ser más frecuentes que las respiratorias. AST, ALT y GGT se correlacionan con marcadores séricos de gravedad. Mantener un sistema inmune fortalecido contra el SARS-CoV-2 a través de una dieta saludable y equilibrada, y no suspender la lactancia materna en casos confirmados o probables de SARS-CoV-2. Muchas gracias. Quédate en casa, cumple las medidas anunciadas y toma las precauciones necesarias. Muchísimas gracias, doctor Robert Cruz. Excelente forma de terminar. La verdad es que me siento muy motivada, orgullosa, emocionada. Y creo que todos hemos aprendido muchísimo hasta el momento. No hemos terminado, ¿eh? Queremos agradecer de nuevo a todos nuestros patrocinadores por la colaboración de permitirnos usar la plataforma y de estar aquí comunicándonos con ustedes. Y quiero decirles, como nota al margen, que tenemos aproximadamente 930 personas conectadas viendo este webinar. Va a quedar grabado en la página de YouTube de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología para que tengan acceso a él. Y también el video sobre el uso y el retiro de los trajes de seguridad y algunos algoritmos que vi que están solicitando también. Vamos a hacer todo lo posible por subirlos a la página web y también a la página del canal de YouTube. Vamos a entrar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos más o menos como 24 preguntas. De esas preguntas hay algunas que están repetidas y se ha hecho selección. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar por orden y vamos a empezar con la doctora Silfa. Hay algunas preguntas que las pueden contestar los demás también, y hay algunas preguntas que son ampliadas para todos y otras para cada uno. Entonces, me van a perdonar, en algunas ocasiones voy a tener que mirar aquí en la pantalla cuáles son las preguntas, pero hay algunas que hemos sacado que son muy interesantes. La primera pregunta que se hizo después de la exposición brillante que hizo la doctora Claribel Silfa fue que si es válida la prueba de saliva en niños, preguntaban. Y la segunda pregunta, para de una vez dejártela inmediatamente, la hizo el doctor Soto Ravelo, que es sobre las consideraciones de trombosis pulmonares en niños, ya que hemos visto los casos y lo que se está hablando en adultos sobre la trombosis pulmonar y la asociación con esto y la causa de las muertes. ¿Cuáles son las consideraciones en niños? ¿Qué es lo que hasta ahora se ha visto en niños al respecto? Y lo de la prueba de saliva en niños. Bueno, la prueba de saliva pronto la tendremos, si Dios quiere. Será una prueba rápida, se tomará. Los niños sería una prueba buena, porque nos daría por lo menos un diagnóstico más certero de la saliva. Está ahí es que están mayormente todos los virus esencialmente.
no la tenemos aún, se están haciendo experimentos aún con ella y esperemos que llegue pronto, pero sí es válida. La otra pregunta del doctor Soto, todavía en niños, yo particularmente no he tenido la oportunidad de tener difusiones, gracias a Dios, pero no le hemos hecho a ninguno de los niños y creo que debemos impulsar esa parte de hacer lo que es todas las necropsias. Lo que pasa es que cuando él habla del tromboembolismo, recuerden que yo hablé de la cascada o de la tormenta de citoquina, que es lo que va a alterar lo que es el sistema retículo endotelial, puede provocar lo que es una vasculitis y posteriormente los pulmones, por ende, van a hacer todo lo que es un trombo pulmonar, que puede hacerlo perfectamente, y el daño pulmonar en los adultos es súper, como hemos visto, mucho mayor que en los niños. De verdad, todavía no tenemos ningún dato en esos pacientes. Sí tenemos las imágenes radiográficas, tomográficas de los hallazgos que se han descrito, pero en verdad decirle que hemos hecho alguna autopsia, no, todavía no. Okay. Y hay algo que hay que destacar, los niños también no tienen tantos receptores de lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que eso es un factor protector, vamos a decir, en esos momentos más que en los adultos que sí la tienen en mucho mayor cantidad. Entiendo, y ahora aprovecho yo y pregunto también, en el caso de la prueba de saliva, ¿tendría un momento exacto como las otras pruebas en el cual es más sensible y específica? Lo ideal que sería una prueba por PCR. Recuerden que los niños en su mayoría, como le mencioné, van a ser asintomáticos, no van a presentar ninguna sintomatología y, como saben, van a ser los futuros transmisores de la enfermedad. Lo ideal sería una PCR. Perfecto. En cadena de primeras. Aquí hay una pregunta que puede ser para ambas, tanto para la doctora Madeline como para la doctora Claribel. Es una pregunta muy interesante y yo creo que también tiene que ver con el asunto de la lactancia materna, que muy bien el doctor Cruz aprovechó y mencionó que no está justificado que no haya lactancia materna precoz y que no está indicada la suspensión de la lactancia materna con los cuidados adecuados. Creo que también vamos a subir a la página esa guía de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica para que la puedan ver sobre la lactancia materna. La próxima pregunta es, en la madre embarazada con COVID-19 positivo, ¿cuál es la vía ideal de desembarazo? Yo quisiera responderla también, pero respóndanla ustedes. Recuerden que esa fue una parte de la que yo hablé, de los estudios que se han realizado. No tenemos ningún dato que diga que se encuentran en el líquido amniótico, ni el cordón umbilical, ni en la vagina, ni en ninguno de esos sitios. Ahora, lo ideal para bajar la tasa de cesárea que tenemos en nuestro país, que es bastante alta, es que baje por ahí abajo. Sí. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene algún otro comentario que hacer al respecto? No, igual. Bueno, volvemos a lo mismo. El parto siempre será el mejor método, el idóneo, el más ideal, la mejor manera, ¿verdad que sí? Aún en tiempos de COVID. Así muy mismo. Bien. Los están felicitando a todos, que excelentes sus exposiciones, que maravilloso, que les encantó. Yo también los felicito, a mí también me ha encantado muchísimo. Aquí hay otra pregunta que dice, se repitió varias veces esta pregunta, la dosis de acitromicina e hidroxicloroquina en niños, en el caso de los pacientes que estuvieron en el Hospital General Plaza de la Salud, para la doctora Silfa esa parte, el tiempo de duración de la hidroxicloroquina, y alguien pregunta ahí mismo que cuáles son los parámetros para iniciarlo. Entonces, es dosis de acitromicina e hidroxicloroquina en niños y la experiencia, ¿cuál es el tiempo de duración? Bueno, recuerden que la acitromicina la podemos calcular desde 5 hasta 10 miligramos por kilo en niños. La duración, lo que está establecido, protocolizado actualmente, hasta 5 días de acitromicina. Pero podemos durar con la hidroxicloroquina alrededor de 7 hasta 10 días. Mayormente, yo la experiencia que tengo lo puedo mandar al día 7 si todo marcha perfectamente bien, sin ningún problema. No tenemos que completar de que los 10 días totales. La dosis de la hidroxicloroquina le estamos usando 6.5 y 5 miligramos por kilo. No sé si Madeline tiene otra experiencia, pero hasta ahora es la dosis.
En el protocolo que tenemos, la tenemos básicamente así, a 6.5 le damos una dosis de carga 10 y se maneja a 5 y básicamente las mismas recomendaciones o muy similares. Bueno, de paso que es una pregunta que estaba más adelante, pero ya que lo están comentando y está la doctora Madeline, era para ella. Preguntaban que cuál es el protocolo que seguimos, digo seguimos porque yo también estoy allá en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, o sea, cuál es el protocolo que se utiliza de tratamiento allá. Nosotros también basado en las bibliográficas internacionales y en algunos algoritmos que han implementado en la República Dominicana, que todos son, que necesitan notificación obligatoria al familiar o consentimiento informado. Utilizamos también en los casos moderados y en los casos graves y en algunos casos leves que todavía no lo hemos usado, pero se contempló la idea si el paciente tiene alguna comorbilidad. Utilizamos hidroxicloroquina, igual que en la plaza, utilizamos acitromicina, se utiliza el inmunomodulador tocilizumab, pero eso solamente en el caso de los casos graves o en un paciente que no vaya respondiendo adecuadamente a la primera terapia instaurada. Se utiliza no solamente en los algoritmos nacionales, sino en los internacionales, los antibióticos, porque estos pacientes con un proceso viral son más propensos a ser invadidos por gérmenes atípicos o también de los neumococos en el grupo etario donde con mayor frecuencia se presenta la enfermedad en los niños. Pero básicamente esa es la terapia. Quisiéramos poner Redensivir, pero realmente no hay tanta experiencia en niños y no nos ha llegado aquí al centro, no sé, al país. No sé si Silfa tiene información de que eso haya llegado, pero yo tengo entendido que no. Yo no lo he usado todavía. Okay. Perfecto. Aprovechando que ustedes se metieron en el terreno de los biológicos, alguien inmediatamente hace un rato preguntó que cuál era la experiencia con el tocilizumab que teníamos en República Dominicana y en la revisión general, entiendo, porque no tenemos tantos casos, o sea, entre los revisados y la experiencia de ustedes. ¿Qué experiencia hay con el tocilizumab? En un solo paciente, Reynoso, lo hemos usado. Nosotros en los pacientes graves que teníamos en realidad, pero su condición era muy grave y su estado de choque era básicamente irreversible, así que no es tan, no es tan sustentable la parte de valorar esa terapia en un paciente con esa condición clínica. Sí, las revisiones internacionales dicen que son muy prometedoras, pero hasta ahora la experiencia que tenemos entiendo que no es suficiente para decir si es bueno o todavía no. Hay una pregunta muy buena que yo también tengo, porque no es mi especialidad, por supuesto, que es que si los niños que han tenido COVID reactivo, en la experiencia de ustedes y bueno, en la literatura, ingresados, ¿es necesario esperar PCR negativa para egresar después de que hay mejoría clínica? O sea, siempre sabemos que la clínica va primero, pero en este caso hay que esperar PCR negativa. Y sobre todo por las instalaciones, nosotros no tenemos capacidad para quedarnos con un paciente que ya vaya mejorando, si tiene la condición de aislamiento en su casa, porque eso es muy importante y un criterio de ingreso, que ellos no puedan guardar el aislamiento en la casa porque sería un foco detonante de infección, claro. Pero si lo pueden guardar, no, yo entiendo que no tienen que esperar su segundo control ni el primer control, de hecho nosotros le hemos egresado si caen en leve para monitorización vía telefónica. Eso, estoy de acuerdo con Reynoso, si el paciente tiene buena clínica y tiene la facilidad de seguir su aislamiento en su hogar y uno tiene confianza con los padres, perfectamente para su casa. Como siempre, la clínica manda primero, aunque sean tiempos de coronavirus, no importa, eso no lo cambia. Perfecto, creo que la pregunta venía porque como a nivel de ministerio se maneja mucho que los pacientes en un principio para egresarlo tenían que tener PCR negativo y salida, entonces quizás la duda viene ahí en la parte pediátrica de eso. Para la doctora Silfa, en el caso de la niña de 6 meses, la experiencia el niño con respecto al uso de esteroides. Sí. Fue buena, no tuvimos ninguna complicación, los esteroides los usamos en ese momento porque el niño tenía datos a favor de una crisis de sibilancia también. En ninguno de los otros pacientes lo utilicé, algunos dan el apoyo al uso de esteroides, tanto publicaciones internacionales como nacionales, pero hasta ahora fue el único caso, no en los demás, pero no fue bien. Ok, y ya que estamos en la hidroxicloroquina, para salir de ella,
Alguien más preguntó que si estaban haciendo electrocardiograma previo, sabiendo los daños que obviamente produce la hidroxicloroquina. Definitivamente sí. Claro que sí, recuerden los efectos adversos que pueden presentar, no solamente la hidroxicloroquina, la misma acitromicina, recuerden que pueden presentar el QT largo, y entonces uno tiene que tener un parámetro, uno antes, uno después, y es tan tal que en los adultos se les realiza a diario el electro hasta que finalice. Perfecto. Aquí preguntan, es una pregunta para todas, y creo que muy especialmente para el doctor Cruz, que si han tenido reportes de niños con sangrado gastrointestinal, de los niños positivos a COVID. De la serie de casos que tuvimos revisando, solamente 2 pacientes, pero adultos, presentaron sangrado gastrointestinal y ya eran pacientes que tenían una enfermedad grave. No se ha identificado en los pacientes con una enfermedad moderada al leve presentar sangrado gastrointestinal. Que igual cualquier choque séptico también puede producir sangrado gastrointestinal, no tiene que ser inherente al coronavirus, ¿no? Entonces, una pregunta de la doctora Hanna, ¿la anosmia es frecuente en niños y las manifestaciones cutáneas? No, no es frecuente, es más frecuente en los adultos porque el virus puede alterar lo que son las terminaciones nerviosas a nivel de todo el bulbo, y eso es la parte que se afecta, pero no en niños, no lo he visto. Quizás, señores, recuerden que quizás lo puedan tener, pero no lo manifiestan. Pero no lo manifiestan. Sí. Hay que ver también eso, a menos que sea un adolescente, ahí tendríamos que darle un poquito más de importancia. Perfecto. Es difícil que un bebé de 6 meses lo podamos saber, ¿verdad? Por ejemplo, claro. En nuestro caso. Doctora Silfa, el lactante que tenía 7 gramos de hemoglobina, que si fue transfundido, ¿cómo respondió? No tenía 7, tenía 9.7. La que tenía 6.7 era la falsémica, nunca se transfundió, nunca dio datos de fallo, entonces no había necesidad. Los falsémicos de por sí pueden manejar esos niveles. No entran en hipervolemia. Exactamente. Preguntaron en varias ocasiones y también por YouTube la doctora Milena Cabrera que qué del uso de ivermectina en pediatría. No lo he usado en este tipo de patología, lo he usado en otras patologías, pero ahora mismo no le he tenido ningún uso. Quizá por la serie de casos, que no ha sido la más grande que hemos tenido, pero sí he visto algunos artículos en adultos que han tenido muy buena respuesta. Y fue como yo dije, al principio todos vamos a usar lo primero que nos llega a la mente, que pueda combatir esa unión del virus con el receptor y no haga el daño. Pero hasta ahora no puedo decir que yo tenga experiencia con ivermectina. Perfecto. Aquí hay alguien que hace una pregunta, que es Pedro Pérez, el doctor Pedro Pérez, que es una pregunta que yo tenía también. Gracias, doctor, me la recordó. ¿Cuál es el protocolo, doctora Madeline, o ruta crítica, y sobre todo, por ejemplo, para un hospital como el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, que se sigue en caso de que un paciente ingresado con varios días ya de ingreso no entró como un COVID positivo, imagino que fue su pregunta, y luego a lo largo de la evolución resultó ser un COVID positivo? Supongamos, como ya sabemos que ha pasado, que está en sala, ¿cuál es la ruta crítica posterior cuando entonces ya se descubre que el paciente tiene un coronavirus, que es COVID positivo? Bueno, ahí hay muchas situaciones implicadas cuando es en esa situación, tanto con el personal de asistencia como la ruta de desinfección, así como el traslado del paciente que en ese caso encaja como sospechoso, que luego resulta positivo. En el caso de que sea un caso sospechoso, después de tener varios días, se traslada al área de sospechoso para la toma de muestra. Al personal se le hace un rastreo vía epidemiología y con un personal adecuado para ver cuántas personas que, como esa es una área no COVID o verde, ¿verdad?, no tenían el equipo de protección adecuado, así que tuvieron una exposición directa. Se hace un levantamiento del personal para tomar en cuenta quién tuvo más contacto, quiénes empiezan a presentar síntomas, quiénes se van de cuarentena, porque una persona que no usa el equipo de protección adecuado y se pone en contacto con un caso, entra como un caso sospechoso. Eso ya es internacional, nacional, eso es lo que establecen los protocolos. El paciente se deriva entonces al área de sospechosos. Si ya está positivo y requiere ingreso, entonces al área hasta que nos habiliten, donde puede ser, como dijo alguien por ahí, en un hospital de recepción de COVID, y la desinfección del área
no es cerrarla, hay insumos específicos como el hipoclorito de sodio, formaldehído, glutaraldehído, algunas soluciones que se utilizan para limpiar superficies en algunas áreas, y entonces 1 o 2 horas de limpieza adecuada, que el personal que vaya a limpiar esa área también lleve un equipo de protección personal, por si en alguna ocasión ese paciente aerolizó partículas, pero ese es el protocolo que realmente se sigue, y sí hemos tenido quizás uno que otro caso, porque los pacientes con comorbilidades no tienen las manifestaciones convencionales, y más en pediatría, como había dicho Silfa, no se va a presentar las manifestaciones convencionales, puede esto que suceda. Ok, aprovechando esa pregunta, hay una pregunta que está más adelante, que también es muy interesante, que es sobre el protocolo de retiro y colocación de los EPP en el personal de limpieza, en los camilleros y en enfermería, cuando tienen, ya no solamente el médico, cuando ellos tienen que ir a llevar comida, ir a limpiar la sala donde está el paciente ingresado positivo coronavirus en la unidad de COVID. O sea, ¿cuál es el protocolo en el caso de ellos? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer en logística en el caso de ellos? Hay algo que me gusta mucho del trabajo en equipo. En realidad, con esta pandemia no hay médicos, enfermeras o equipos separados. En realidad, cuando se dio o se le facilitó la información de la colocación y retiro del EPP al personal del hospital, también se le facilitó la información al equipo de limpieza, al equipo de cocina, porque es que todo el personal que va a circular en una área determinada como de alto riesgo o mucho riesgo para COVID debe de tener las mismas especificaciones que un médico. Si es el personal que va a higienizar, debe de usar el EPP impermeable. O sea, no es que porque es médico tiene que utilizar el EPP impermeable y porque es personal de limpieza va a usar un EPP poroso. No, es todo con las mismas recomendaciones, con los mismos lineamientos que yo especifiqué anteriormente. En el caso de los EPP, que me imagino que muchos tendrán la misma pregunta que yo, en el caso de los EPP, para reusar suponiendo que no estamos en una unidad de endoscopía y en una unidad de quirófano, que son lugares donde no se reusan, aerosoles, donde no se reusan, y es importante que todo el mundo tenga claro, sobre todo para los gastropediatras, que así no sea positivo el paciente, esa es la otra pregunta, así no sea positivo el paciente que está en la zona de aerosoles, o sea, en el área de endoscopía, así se supone que no sea positivo y que lo seguimos 2 semanas, como se ha dicho que se debe hacer para saber que no tuvo síntomas después de la endoscopía o de la cirugía. En ese caso, ¿no se rehúsa el EPP a pesar de que el paciente no haya sido sospechoso? Mira, eso es un riesgo porque yo realmente no sé si tenía demasiados síntomas y la PCR no fue tomada de la forma apropiada y ese paciente en realidad sí es positivo, pero usted no tomó la muestra nasofaringea de la forma apropiada, la tomó en una muestra insuficiente. Entonces yo creo que el riesgo al que uno se somete reutilizando un EPP donde se aerosolizaron partículas de un paciente que nosotros sospechamos fuertemente de que fuese positivo, creo que es innecesario el riesgo. Es como una opinión muy personal. Eso no es que esté establecido en ningún protocolo, pero yo particularmente no lo recomendaría. No sé, Silfa, si tiene alguna opinión diferente. Yo no lo recomiendo, pero todo va a depender de los insumos que tengamos disponibles. Sobre todo. Eso tiene mucho que ver No, pero por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con la reutilización del equipo de protección personal, claro, en un lugar donde no haya aerosolización de partículas y con un personal que esté destinado a higienizar ese equipo, que lo sepa hacer correctamente. Porque si, por ejemplo, qué sé yo, somos un equipo y tú eres la persona encargada de higienizar ese equipo y yo te pregunto, ¿cuáles fueron las medidas que tú utilizaste para higienizar ese equipo que tú me estás entregando para guardar porque ya está desinfectado y se puede reutilizar? Y tú no me sabes decir eso, como que tienes que saber las especificaciones para limpiar ese equipo. Por ejemplo, las gafas, que no lo dije en la presentación, las lentillas y las gafas impermeables se pueden poner en un movible cuando nosotros nos retiramos hacia el área sucia y en un contenedor con cloro, 100 mililitros de cloro diluido en 1 litro de agua,
se puede echar esas lentillas y también las gafas o las pantallas, y ya eso se puede dejar ahí 24 horas, y esa es la desinfección que lleva ese equipo. Correctamente y con seguridad se lo pueden volver a poner. De hecho, tenemos pocas lentillas porque no es un secreto para nadie que en el país tenemos poco equipo, no en un hospital ni el ministerio, en sentido general, no en el país, a nivel mundial hay poco equipo. Mi lentilla yo la reutilizo cuando tengo que entrar al área, y yo la desinfecto en un balde de agua con cloro y vuelvo y me la pongo. 100 mililitros de cloro, 1 litro de agua, por si lo preguntan. Sí. Para lentillas, no para mascarillas, para lentillas y para la protección facial, ¿verdad? Para terminar con la desinfección, consultorios, desinfección de un consultorio. Porque todos vamos a volver a dar consulta, aunque sea de uno en uno. ¿Cómo vamos a hacer con esa parte? Por lo menos sugerencias, porque es un tema entero. La desinfección en una área que no sea habitual de COVID debe de hacerse 2 veces al día. Cuando tenemos un paciente que es positivo, entonces se hace en el momento en el que se retiren los pacientes. Hay un tema con desinfección y esterilización. Cuando es esterilizar el área, es diferente porque no puede haber personal en esa área porque el insumo que se utiliza para esterilizar es más fuerte. No necesitan cerrar un área por 24 horas, ese insumo dura aproximadamente 2 horas para hacer su efecto ahí, pero el tema es que si es un área muy contaminada, debería de higienizarse de 2 a 3 veces en el día. Si es una consulta convencional, 1 vez al día. Si usted sabe que derramó algún fluido biológico, debe de ser desinfectado de manera inmediata. Son algunas estimaciones que se hacen de acuerdo al lugar y a la concurrencia de pacientes en ese sitio. O sea, podríamos tomar como en un consultorio que podrían ser 2 horas de dejar en la superficie lo que colocamos para desinfectar. Si es esterilización, sí. Pero si es desinfectar solamente con cloro o con lejía, no sé, lejía no usa mucho, pero sí se puede utilizar. Tomando en cuenta que los pacientes van a ir con mascarilla y nosotros también vamos a ir con mascarilla de ahora en adelante. Debe de ser. Esa es ya una moda, la mascarilla. No, va a ser la moda. Perdón, pero es que así que debemos iniciar. Si cuando iniciamos la consulta tenemos que hacerlo así, porque esto no sabemos hasta cuándo va a llegar. Esto en realidad. No, así que hay que tener todas las medidas de bioseguridad presente, evitar contacto con todas las secreciones posibles. La doctora Kim pregunta, como los pacientes pediátricos son asintomáticos en su mayoría, y esto va a cerrar la parte que tiene que ver con todas las pruebas que tenemos que hacer. ¿Cuál debe ser el método diagnóstico más indicado? ¿Es válido aplicar una prueba rápida de IgM e IgG en sospecha de COVID en un paciente asintomático? No. Creo que ella se refiere, ¿cuál es la mejor prueba? Supongo que es la pregunta. Y luego pregunta para aclarar que si es válido aplicar IgM e IgG. La PCR, pero en un asintomático, por ejemplo, debe de ser que el papá tenga alguna asociación, porque no van a demandar asistencia a un asintomático, a menos que tengan algo que diga, bueno, mi hijo está positivo, qué sé yo. Madeline, que salgamos casa por casa a buscar todo. Se búsqueda activa, que no es factible ahora mismo. No podemos. Porque más esas pruebas de IgM y IgG son más para seguimiento, sobre todo personal médico. Y tú necesitas, aparte del gran porcentaje de falso negativo que tienen estas pruebas de anticuerpos, tú necesitas un tiempo estándar de sintomatología. Decía, a partir del 7º día, me encantó el cuadrito que puso Silfa, que ahí está bien especificado. Necesitas 7 días como mínimo para levantar anticuerpos. Y no lo van a levantar todos porque dependiendo de la condición específica del paciente. Alguien pregunta, para cerrar la desinfección, que ya yo lo iba a cerrar, pero no me dejan, que si deben desinfectar el consultorio después de cada paciente. Yo también tenía esa pregunta. No. Cuando acabemos, sí. Cuando terminemos y veamos y sobre todo si van a usar las mascarillas, a menos que usted en su consulta haga procedimientos que aerosolicen partículas. Bueno, pero nosotros abrimos la boca de los niños. No. Yo no sé, eso va a ser muy difícil esto de... Pero sí, no. Ya estamos terminando con las preguntas, pero quedan unas cuantas más. Dice la doctora Saimi Díaz que le gustaría saber si los pacientes que están con sintomatología positiva y pruebas de PCR no detectadas, si se están manejando como positivos o si se espera repetir una segunda dosis. Supongo que pacientes que tienen sintomatología y antecedentes
Todo depende de la contacto. condición clínica del paciente. Puede ser que la muestra, ya le dije, la calidad de la muestra, la reserva de la muestra, que se haya guardado de la forma apropiada. Si hay una clínica demasiado imperante, incluso hasta con un nexo epidemiológico, y el paciente que tiene tanta clínica te resulta negativo, pues se maneja hasta tanto recibamos un segundo control que diga que es negativo, tomando en cuenta que se tome de la forma correcta. Eso es lo que nosotros hasta ahora tenemos estandarizado. Tengo dos preguntas aquí para el doctor Cruz, porque las preguntas son en grupales, casi siempre. Doctor, ¿puede tener un paciente negativo a nivel respiratorio la prueba y estar positivo en las heces? ¿Se tendría que hacer una prueba en heces? Eso fue lo que comentamos en uno de los cuadros, que los pacientes, el virus va a durar o va a sobrevivir durante más tiempo, según la hipótesis que tenemos en el tracto intestinal que es respiratorio. Y sí, se demostró que muchos de esos pacientes presentaron un aclaramiento del virus a nivel respiratorio y a nivel fecal lo tenían. Y la hipótesis es, aunque usted tenga una negatividad a nivel respiratorio, realizar una prueba de PCR fecal para ver también si se negativizó y luego dar de alta a ese paciente. El problema es que en nuestro país no se realiza la prueba de PCR fecal. Nos acabas de responder la próxima pregunta. Muy bien, porque esa era la otra pregunta también, que si había disponible la prueba de PCR en heces para COVID-19. Y la otra pregunta es, si es posible que el virus sea positivo a nivel del tracto digestivo, fecal, ¿no? Lo que estábamos discutiendo ahora mismo, y no a nivel respiratorio. Y pregunta ella que dependiendo de la prueba realizada, o que si luego va a dar, ¿qué es lo que tú acabas de decir? Si luego de que esté negativa la prueba respiratoria, va a seguir dando la prueba fecal positiva, que creo que es lo mismo que nos acabas de decir, ¿no? Exacto. Sí, vimos en la serie de casos que los pacientes pueden durar hasta 40 días con el virus positivo en las heces una vez declarado a nivel del tracto respiratorio. Eso sabemos que está en estudio, ¿sí? No, adelante, es que es otra para ti también, que está aquí. Eso sabemos que está todavía en estudio y sería muy importante ya llegar a algo concreto con relación a la transmisión fecal-oral. Hay tres preguntas más para ti que creo que se van una detrás de la otra, pero que no las quiero dejar de hacer ya para terminar porque están muy interesantes. Una, que creo que la respondiste durante tu charla, pero es bueno que se le enfatice a la gente que sí se ha comprobado la transmisión fecal-oral. La otra es que si hay alguna intervención medicamentosa en el caso de la afectación hepática, que le pregunta la doctora Jennifer Pérez, que me parece una excelente pregunta para aclarar. Y como la diarrea es uno de los síntomas principales, pregunta la doctora de León, ¿qué tipo de diarrea es? O sea, si hay algo al respecto. ¿Y qué con respecto al uso de prebióticos? Ella puso prebióticos, creo que quería poner probióticos, me imagino, y si deben usarse. Empezando desde la última, la diarrea, como mencionamos, es una diarrea citotóxica. Es decir, que hay una destrucción de los enterocitos absorbentes y vamos a tener secreción de agua y electrolitos. Es decir, que vamos a tener una diarrea acuosa. Va a ser una diarrea que no va a presentar, como hablamos, sangre ni moco por este mismo efecto. Con relación al uso de los probióticos, sí sabemos que se puede producir una alteración de la microbiota intestinal y hay disminución de lo que son los lactobacilos y los bacteroides, pero el problema está en que no sabemos cuál cepa todavía utilizar. En China, en los estudios que hemos evidenciado, hablan de la utilización de probióticos, pero no nos especifican a nosotros cuál cepa. Y como hablamos, estos pacientes pueden estar inmunocomprometidos y además de esto pueden estar graves y es en ese también contexto en el que no deberíamos de utilizarlo. Está en veremos el uso de los mismos. Con relación a la alteración hepática, podemos ver que no hay un tratamiento específico para para la afectación hepática, sino el mismo tratamiento, al igual que para la diarrea del coronavirus. ¿Me puedes repetir la primera, por favor? Bueno, esa que se ve alguna intervención medicamentosa, que no hay una específica, el tratamiento de base, ¿verdad? Y que sí se ha comprobado la transmisión fecal oral. Eso es lo que estamos por comprobar y todos los estudios que están realizando es para ver si llegamos a este fin, que creemos que sí. Es una hipótesis todavía.
Ya la doctora Madeline Reynoso y la doctora Silfa nos ayudarán en eso luego. A volver esa hipótesis una teoría. Bueno, pero esa hipótesis está tan fuerte que ya la colonoscopia se considera como también un procedimiento de alto riesgo con aerosoles, porque está bastante fuerte y como muy bien mostró el doctor Cruz, a lo largo del tiempo sigue positiva a pesar de que la respiratoria esté negativa. O sea que deberíamos ir mirando por ahí. Y para los niños lo más frecuente es tener diarrea, es uno de sus síntomas más frecuentes junto con los respiratorios, más que los adultos. Es un dato muy preocupante, sí, es infecto contagioso esa parte. Ajá, muy preocupante. Yo creo que con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Traté de tomar lo máximo de todas las preguntas que habían ahí. Quiero recordarles que en el canal de YouTube vamos a tratar de estar las charlas, se van a quedar grabadas, pero también vamos a tratar de subir todo lo que es el algoritmo del que hablamos y también la parte de retiro de PP y algunos otros algoritmos que vamos a revisar para que todos lo tengan, ¿ok? Muchas gracias. Los dejo con el doctor Robert John Cruz, quien nos va a dar las palabras de clausura y agradecimiento. Buenas noches, en nombre de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, agradecemos la participación de nuestros disertantes, en especial a la doctora Claribel Silfa y Madeline Reynoso por sus excelentes intervenciones. Al igual que a nuestros participantes, gracias por el gran apoyo ofrecido a nuestro tercer webinar, esperando que haya sido beneficioso para todos ustedes. Para la semana que viene tenemos otro webinar que vamos a mostrarles para que se conecten. Es el jueves 30 de abril a las 6 de la tarde. Va a estar la doctora Lucía Bayona y el doctor Sergio Sobrino y van a hablar de la prevención de cáncer de colon, que estuvimos recientemente celebrando el mes de cáncer de colon. Entonces, para que estén atentos y se conecten por nuestros canales de YouTube, Facebook Sodogastro, la página de Sociedad Dominicana de Gastroenterología y también a través de la plataforma de Zoom. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches.